11 de la noche. El piso 20 de Corporativo Estrella perforaba el horizonte de Chicago como una aguja de cristal, sus ventanas reflejando el brillo ámbar de la ciudad. Enrique Vargas empujaba su carrito de limpieza por el pasillo de mármol, el chirrido de las ruedas resonando en paredes adornadas con óleos más valiosos que su salario anual. Había trabajado el turno nocturno durante 3 años, invisible para los ejecutivos que dominaban estos pasillos de día. Su trapeador golpeó el granito pulido cuando se detuvo en seco. A través del vidrio esmerilado de la sala de conferencias ve una silueta encorvada sobre la mesa de caoba. Amalia Torres, la directora ejecutiva. La mujer que comandaba juntas con precisión quirúrgica ahora temblaba. Su chaqueta de diseñador arrugada, una mano manicura apretada contra su sien. Su respiración era entrecortada, jadeos de pánico. Su ojo izquierdo parpadeó una vez, 2, y el pecho de Enrique se apretó de temor. Esos síntomas, los había visto antes, un derrame cerebral, inminente, fatal. En los próximos 60 segundos, Enrique Vargas tomaría una decisión que salvaría la vida de Amalia Torres y cambiaría las suyas para siempre. La mano callosa de Enrique dudó en el picaporte de bronce, cada instinto luchando contra el protocolo. Era el conserje nocturno, el hombre invisible que vaciaba basureros y trapeaba pisos. Ella era Amalia Torres, cuya cara adornaba portadas de Forbes, cuyas decisiones movían precios de acciones en 3 continentes. Pero a través del vidrio, vio su brazo izquierdo deslizarse inútilmente de la mesa, su rostro contorsionarse en confusión al intentar enfocar la pantalla de su laptop. Los síntomas eran de manual, caída facial, debilidad en el brazo, habla que saldría arrastrada si intentaba hablar. La difunta esposa de Enrique, Raquel, le había inculcado estas señales durante sus 15 años como especialista en derrames cerebrales en el Hospital General de Chicago. Raquel le hizo prometer nunca ignorar estas señales, sin importar quién necesitara ayuda. La puerta de la sala se abrió sin apenas un susurro. Amalia levantó la cabeza al sonido, sus ojos luchando por enfocar el rostro de Enrique. Cuando abrió la boca para hablar, las palabras salieron densas y confusas. Estoy bien, solo cansada. Pero su mano izquierda yacía inmóvil contra la mesa, sin responder cuando intentó levantarla. El terror cruzó su rostro al comprender que algo estaba desesperadamente mal. Enrique ya tenía su teléfono en la mano, marcando al 911 con precisión. Señora, está teniendo un derrame cerebral. Intente mantener la calma. Su voz llevaba la autoridad tranquila de alguien que había visto a Raquel guiar a familias a través de crisis médicas. Los ojos de Amalia se abrieron, no solo por sus palabras, sino por la certeza absoluta en su tono. Y dale me gusta, suscríbete y comparte desde donde nos ves, Chicago, Miami, Los Ángeles o Houston. La ambulancia rugió por las calles vacías del centro de Chicago, sus luces rojas y azules pintando el distrito corporativo en tonos urgentes. Enrique se quedó con Amalia en cada momento, posicionándola correctamente para evitar más daño, revisando su pulso y respiración como Raquel le había enseñado en charlas nocturnas sobre respuesta de emergencia. Los paramédicos parecieron sorprendidos cuando este conserje recitó terminología médica con precisión casual, respondiendo preguntas sobre el inicio y progresión de los síntomas con exactitud clínica. Mientras cargaban a Amalia en la camilla, ella logró agarrar la manga de Enrique con su mano sana. Como supiste, susurró, su habla más clara gracias al medicamento trombolítico en su intravenosa. Enrique miró a esta mujer poderosa que de repente parecía tan frágil, tan humana. Mi esposa era especialista en derrames, dijo simplemente. Me enseñó a nunca pasar por alto las señales. Por la mañana, visitantes inesperados llegaron al pequeño apartamento de Enrique en Pilsen, un barrio obrero a 40 minutos al sur del centro. Acababa de preparar el desayuno para su hijo de 8 años, Oscar. Huevos revueltos y tostadas cortadas en formas de dinosaurios, el mismo ritual que mantenían desde la muerte de Raquel 2 años antes. Un golpe en la puerta reveló a Amalia Torres, viéndose más pequeña en jeans y un suéter azul sencillo en lugar de su armadura de trajes de diseñador. Llevaba un ramo de girasoles y una expresión que Enrique no podía descifrar, gratitud mezclada con algo como asombro. Señor Vargas, comenzó, luego se detuvo con un leve movimiento de cabeza. Ni siquiera sé su nombre de pila. Enrique se limpió las manos en sus jeans gastados, consciente de sus rodillas desgastadas junto a su ropa casual probablemente costosa. ¿Es Enrique, señora, cómo se siente? Oscar asomó por detrás de las piernas de su padre con la curiosidad intrépida de la infancia, estudiando a la visitante con ojos marrones grandes. Amalia se agachó a su altura,
su rostro suavizándose en una sonrisa genuina que Enrique sospechaba pocos veían. ¿Y quién es este joven tan guapo?, preguntó, con una calidez que parecía sorprenderla incluso a ella. Este es Oscar, dijo Enrique, poniendo una mano protectora en el hombro de su hijo. Oscar, ella es la señora Torres. Estaba enferma anoche, y papá la ayudó a sentirse mejor. La sonrisa de Amalia se amplió, transformando su rostro. Tu papá me salvó la vida, Oscar, ¿sabes lo especial que eso lo hace? Oscar infló el pecho con orgullo, radiante por el elogio a su héroe. Papá sabe mucho de gente enferma porque mamá lo enseñó antes de irse al cielo. Las palabras inocentes golpearon a Amalia como un impacto físico, y miró a Enrique con una comprensión repentina. Aquí estaba un hombre criando a un niño solo, trabajando turnos nocturnos para poner comida en la mesa, que había salvado su vida con conocimiento heredado de una esposa que ya no estaba. La matemática de su sacrificio se volvió clara: cada hora limpiando oficinas era una hora lejos de su hijo. Cada dólar ganado costaba sueño y tiempo personal. Me preguntaba, dijo Amalia con cuidado, poniéndose de pie, si me dejarían invitarlos a almorzar a ambos. Quiero saber más del hombre que vio lo que mis propios médicos no notaron. Enrique dudó, reconociendo el terreno peligroso al que entraban. La gratitud era una cosa, pero el abismo entre sus mundos era vasto e insalvable. Aún así, algo en la expresión de Amalia, una soledad que reflejaba la suya, lo hizo asentir lentamente. A Oscar le gustaría, dijo. No sale mucho los fines de semana. El restaurante que Amalia eligió sorprendió a Enrique, no un lugar exclusivo donde se sentiría fuera de lugar, sino la casa de los pancakes de Miguel en la vieja Ruta 66. Donde camioneros y familias trabajadoras se reunían en mesas de formica para comida reconfortante y charlas honestas. Ella parecía diferente aquí, más relajada, riendo cuando Oscar insistió en pedir pancakes con chispas de chocolate para el almuerzo y enseñándole a hacer torres con sobres de azúcar. Háblame de tu esposa, dijo en voz baja mientras Oscar se distraía con la rocola antigua en la esquina, alimentándola con monedas y deleitándose con el zumbido mecánico de los discos. Las manos curtidas de Enrique rodearon su taza de café, buscando calor en la cerámica. Raquel trabajó en rehabilitación de derrames en el Hospital General de Chicago por 15 años. Cada noche, al llegar a casa, me examinaba sobre síntomas, respuestas de pacientes, protocolos de medicación. Decía que nunca sabías cuándo el conocimiento médico podría salvar una vida. Hizo una pausa, viendo a Oscar bailar al ritmo de una vieja canción de Motown. Murió hace 2 años en un accidente automovilístico, volviendo de un turno doble. Amalia extendió la mano sobre la mesa de formica rayada y tocó brevemente la suya, un gesto tan suave que le apretó la garganta. Lo siento mucho, Enrique, ¿y has criado a Oscar solo desde entonces? Enrique asintió, sorprendido por lo fácil que era hablar con ella, como escuchaba sin la piedad sofocante que temía de vecinos y señoras de la iglesia. Había algo en Amalia Torres que invitaba a la honestidad. Tal vez era como lo miraba directamente cuando hablaba, como si sus palabras realmente importaran. Ha sido duro, admitió. La noche trajo visitantes inesperados al pequeño apartamento de Enrique en Pilsen, un barrio obrero a 40 minutos al sur del centro. Acababa de preparar el desayuno para su hijo de 8 años, Oscar, huevos revueltos y tostadas cortadas en formas de dinosaurios, el mismo ritual que mantenían desde la muerte de Raquel 2 años antes. Un golpe en la puerta reveló a Amalia Torres, viéndose más pequeña en jeans y un suéter azul sencillo en lugar de su armadura de trajes de diseñador. Llevaba un ramo de girasoles y una expresión que Enrique no podía descifrar, gratitud mezclada con algo como asombro. Señor Vargas, comenzó, luego se detuvo con un leve movimiento de cabeza. Ni siquiera sé su nombre de pila. Enrique se limpió las manos en sus jeans gastados, consciente de sus rodillas desgastadas junto a su ropa casual probablemente costosa. ¿Es Enrique, señora, cómo se siente? Oscar asomó por detrás de las piernas de su padre con la curiosidad intrépida de la infancia, estudiando a la visitante con ojos marrones grandes. Amalia se agachó a su altura, su rostro suavizándose en una sonrisa genuina que Enrique sospechaba pocos veían. ¿Y quién es este joven tan guapo?, preguntó, con una calidez que parecía sorprenderla incluso a ella. Este es Oscar, dijo Enrique, poniendo una mano protectora en el hombro de su hijo. Oscar, ella es la señora Torres. Estaba enferma anoche, y papá la ayudó a sentirse mejor. La sonrisa de Amalia se amplió, transformando su rostro.
Tu papá me salvó la vida, Oscar, ¿sabes lo especial que eso lo hace? Oscar infló el pecho con orgullo, radiante por el elogio a su héroe. Papá sabe mucho de gente enferma porque mamá lo enseñó antes de irse al cielo. Las palabras inocentes golpearon a Amalia como un impacto físico, y miró a Enrique con una comprensión repentina. Aquí estaba un hombre criando a un niño solo, trabajando turnos nocturnos para poner comida en la mesa, que había salvado su vida con conocimiento heredado de una esposa que ya no estaba. La matemática de su sacrificio se volvió clara. Cada hora limpiando oficinas era una hora lejos de su hijo. Cada dólar ganado costaba sueño y tiempo personal. Me preguntaba, dijo Amalia con cuidado, poniéndose de pie, si me dejarían invitarlos a almorzar a ambos. Quiero saber más del hombre que vio lo que mis propios médicos no notaron. Enrique dudó, reconociendo el terreno peligroso al que entraban. La gratitud era una cosa, pero el abismo entre sus mundos era vasto e insalvable. Aún así, algo en la expresión de Amalia, una soledad que reflejaba la suya, lo hizo asentir lentamente. A Oscar le gustaría, dijo. No sale mucho los fines de semana. El restaurante que Amalia eligió sorprendió a Enrique, no un lugar exclusivo donde se sentiría fuera de lugar, sino la casa de los pancakes de Miguel en la vieja Ruta 66. Donde camioneros y familias trabajadoras se reunían en mesas de formica para comida reconfortante y charlas honestas. Ella parecía diferente aquí, más relajada, riendo cuando Oscar insistió en pedir pancakes con chispas de chocolate para el almuerzo y enseñándole a hacer torres con sobres de azúcar. Háblame de tu esposa, dijo en voz baja mientras Oscar se distraía con la rocola antigua en la esquina, alimentándola con monedas y deleitándose con el zumbido mecánico de los discos. Las manos curtidas de Enrique rodearon su taza de café, buscando calor en la cerámica. Raquel trabajó en rehabilitación de derrames en el Hospital General de Chicago por 15 años. Cada noche, al llegar a casa, me examinaba sobre síntomas, respuestas de pacientes, protocolos de medicación. Decía que nunca sabías cuándo el conocimiento médico podría salvar una vida. Hizo una pausa, viendo a Oscar bailar al ritmo de una vieja canción de Motown. Murió hace 2 años en un accidente automovilístico, volviendo de un turno doble. Amalia extendió la mano sobre la mesa de formica rayada y tocó brevemente la suya, un gesto tan suave que le apretó la garganta. Lo siento mucho, Enrique, ¿y has criado a Oscar solo desde entonces? Enrique, sorprendido por lo fácil que era hablar con ella, como escuchaba sin la piedad sofocante que temía de vecinos y señoras de la iglesia. Había algo en Amalia Torres que invitaba a la honestidad. Tal vez era como lo miraba directamente cuando hablaba, como si sus palabras realmente importaran. Ha sido duro, admitió. Lo que no entiendo, dijo Amalia eventualmente, removiendo crema en su tercera taza de café, es por qué mi médico personal no captó ninguna de las señales que tuviste inmediatamente. He tenido dolores de cabeza por meses, mareos, momentos en que pierdo el hilo de las conversaciones a la mitad. Enrique frunció el ceño, su conocimiento médico heredado levantando banderas rojas. Esos son precursores clásicos de derrame. Cualquier neurólogo competente habría ordenado pruebas inmediatas, resonancia magnética, tomografía, análisis de sangre completos. ¿Qué te dijo tu doctor? La expresión de Amalia se oscureció ligeramente, una sombra cruzando sus rasgos. El doctor Padilla dijo que era estrés ejecutivo, me recetó pastillas para dormir y me dijo que tomara vacaciones. Algo frío y desagradable se asentó en el estómago de Enrique. Ningún médico digno de su título descartaría esos síntomas en una mujer de 42 años, especialmente con los niveles de estrés y estilo de vida de Amalia. O el doctor Padilla era groseramente incompetente, o algo mucho más siniestro estaba en juego, algo que hacía que el declive de salud de Amalia Torres fuera muy conveniente para alguien más. Enrique mantuvo estos pensamientos para sí por ahora, pero la semilla de sospecha se había plantado. Tal vez deberías obtener una segunda opinión, sugirió con cuidado. De alguien que no sepa de tus responsabilidades corporativas, ojos frescos podrían ver cosas diferentes. Amalia consideró esto, observando distraídamente cómo Oscar intentaba enseñar a la rocola a tocar su canción favorita presionando los botones en combinaciones diferentes. Sabes, dijo lentamente, podrías tener razón. La independencia podría ser exactamente lo que necesito. En las siguientes 3 semanas, floreció una amistad improbable entre la directora ejecutiva y el conserje. Amalia comenzó a aparecer en la casa de los pancakes de Miguel todos los domingos por la tarde, siempre con alguna excusa de estar en el barrio, siempre trayendo pequeños regalos para Oscar, suministros de arte.
libros sobre dinosaurios, un guante de béisbol vintage que había pertenecido a su hermano. Enrique la observaba con su hijo y veía algo inesperado en alguien tan poderoso, una profunda soledad que reflejaba la suya. A pesar de sus penthouses y jets privados, Amalia Torres cenaba sola cada noche, despertaba en silencio vacío cada mañana. «Está triste como tú estabas antes, papá», le había susurrado Óscar una noche después de que Amalia los dejara en casa. «Antes de que empezaras a sonreír otra vez». Enrique se dio cuenta de que su hijo tenía razón. Por primera vez desde la muerte de Raquel, esperaba algo más allá de solo sobrevivir cada día. Amalia insistió en cubrir los gastos escolares de Óscar por el año, un gesto que llenó a Enrique de gratitud y picó su orgullo. «No es caridad», dijo firmemente cuando él protestó. «Es una inversión en un niño cuyo padre salvó mi vida. Considéralo una beca». También empezó a enviarle mensajes durante la semana, fotos de atardeceres desde su oficina, artículos divertidos que pensaba le gustarían, preguntas sobre los últimos proyectos de Óscar. Enrique se encontró esperando estas pequeñas conexiones, estos vistazos a la persona detrás de la fachada corporativa. Comenzó a responder con fotos del arte de Óscar, actualizaciones de sus aventuras de fin de semana, ocasionalmente una foto de algo hermoso que notaba durante sus solitarios turnos nocturnos. Estaban construyendo algo frágil y precioso, aunque ninguno se atrevía a nombrarlo. El cuarto domingo, Amalia no apareció en el restaurante. Enrique se dijo que estaba bien, que había sido tonto esperar que su inusual amistad continuara indefinidamente. Personas como Amalia Torres no mantienen relaciones con personas como él. Eventualmente, la realidad se reafirma, y la fantasía termina. Pero cuando el lunes por la noche lo llevó de vuelta al corporativo Estrella para su ronda de limpieza, encontró a Amalia desplomada sobre su escritorio a las 2:30 de la mañana, y esta vez sus síntomas eran diferentes. Pero igualmente aterradores. Su mano derecha temblaba incontrolablemente mientras intentaba firmar documentos, y cuando levantó la vista hacia él, sus pupilas eran de tamaños completamente diferentes, una dilatada, la otra contraída. «Llamo al 911», dijo Enrique inmediatamente. Pero Amalia negó con la cabeza con urgencia desesperada. «No, por favor. Si el consejo se entera de que tengo más episodios médicos, me removerán como directora ejecutiva». Wilson Hart ha estado esperando cualquier excusa para orquestar un golpe. Enrique, con los dedos quietos en su teléfono, procesó el dilema de Amalia. Estaba atrapada entre su salud y su carrera, entre la supervivencia y el imperio que había construido durante décadas. «Amalia, podrías tener otro derrame. Esto es tu vida de la que hablamos». Pero incluso mientras lo decía, entendía la posición imposible en la que estaba. Una directora ejecutiva mostrando signos de problemas neurológicos graves sería botada fuera más rápido de lo que se podían archivar los papeles. «Déjame llevarte al hospital yo mismo», ofreció Enrique. «Diremos que estás allí por pruebas de rutina, cuidado preventivo. Sin ambulancia, sin notificación corporativa, sin drama en emergencias». La expresión agradecida de Amalia hizo que su pecho se apretara con una emoción que no estaba listo para reconocer. Estaban cruzando a territorio que iba más allá de la gratitud, hacia algo que podría complicar ambas vidas de formas que no estaban preparados. La sala de emergencias en el Hospital General de Chicago era como regresar al pasado de Enrique. Estos eran los pasillos donde Raquel había trabajado, donde él había pasado horas esperando que terminara sus turnos, donde le había enseñado a leer gráficos médicos y entender el lenguaje de las crisis. La doctora Sarah Chen, una de las antiguas colegas de Raquel, miró una vez los síntomas de Amalia y ordenó inmediatamente una evaluación neurológica completa. «Estos no son síntomas de estrés», les dijo sin rodeos. «Esto es una disfunción grave de la química cerebral. Necesitamos descubrir qué lo causa antes de que ocurra daño permanente». Mientras esperaban los resultados en una habitación estéril, Amalia tomó la mano de Enrique con sorprendente urgencia. «Gracias», susurró. «No solo por esta noche, sino por verme, realmente verme como persona, no solo como título o cuenta bancaria o activo corporativo». Enrique miró sus dedos entrelazados, las uñas manicuras contra su piel áspera por el trabajo, su reloj caro junto al viejo Timex de su padre. «Alguien me dijo una vez que todos merecen ser tratados como personas primero», dijo suavemente. «Mi esposa creía que cada paciente era la persona más importante de alguien». La doctora Chen regresó con resultados que drenaron el color del rostro de Amalia y hicieron que la garganta de Enrique se apretara.
Los escáneres cerebrales mostraban múltiples áreas pequeñas de daño consistentes con mini derrames repetidos, del tipo que a menudo pasan desapercibidos, pero indicaban problemas cardiovasculares graves subyacentes. Señora Torres, necesita intervención inmediata, explicó la doctora, su voz cargada de diagnosis seria. Anticoagulantes, modificaciones de estilo de vida y, lo más importante, identificar por qué estos episodios siguen ocurriendo. Este patrón no es aleatorio. Hay una causa subyacente que estamos pasando por alto. Algo sistemático. Amalia apretó más la mano de Enrique, un destello de terror cruzando sus rasgos. Mi médico personal me ha monitoreado por meses. El doctor Padilla me aseguró que todo estaba dentro de parámetros normales. La expresión de la doctora Chen se volvió preocupada, luego sospechosa. Me gustaría revisar esos resultados, si no le molesta, porque lo que veo aquí sugiere negligencia médica grave o algo mucho más deliberado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación, y Enrique sintió la mano de Amalia temblar, no por síntomas neurológicos esta vez, sino por puro miedo. Alguien podría estar ignorando deliberadamente sus problemas de salud, permitiendo que su condición se deteriorara por razones que no tenían nada que ver con la medicina y todo con el poder. El doctor Padilla ha sido mi médico por 5 años, dijo Amalia lentamente. Está en la Junta Médica de Corporativo Estrella. Viene altamente recomendado. Maneja todas las evaluaciones de salud de los ejecutivos. La mente de Enrique ya corría por posibilidades, ninguna buena. Un médico con acceso al historial médico completo de Amalia. Alguien que podía manipular resultados de pruebas o retrasar diagnósticos críticos. Alguien que podría tener incentivos financieros para mantener a la directora ejecutiva de Corporativo Estrella en declive de salud. Necesitamos ver esos resultados de pruebas, dijo Enrique sombríamente. Todos. Y los necesitamos esta noche. Lo que descubrieron en los archivos médicos de Amalia durante las siguientes horas hizo que Enrique sintiera náuseas. Cada análisis de sangre, cada escáner, cada procedimiento diagnóstico había sido sutilmente falsificado. No lo suficiente para ser obviamente erróneo, pero sí para ocultar el daño cardiovascular progresivo que debería haber desencadenado intervención inmediata meses antes. Las lecturas de presión arterial de Amalia se reportaban como normales cuando en realidad eran peligrosamente altas. Sus niveles de colesterol fueron reducidos artificialmente, sus marcadores inflamatorios minimizados, sus pruebas de función neurológica malinterpretadas deliberadamente. Alguien con conocimiento médico y acceso administrativo había estado encubriendo sistemáticamente el deterioro de la salud de Amalia, jugando con su vida por propósitos desconocidos pero indudablemente siniestros. Wilson Hart, susurró Amalia mientras las pruebas se acumulaban. Ha estado posicionándose como mi sucesor por 2 años. Si muriera o quedara médicamente incapacitada, asumiría automáticamente el control de la compañía. Enrique miró los documentos falsificados esparcidos sobre la mesa de conferencias del hospital, sus manos temblando de rabia ante la crueldad calculada de todo esto. Necesitamos contactar al FBI, dijo. Pero Amalia negó con la cabeza con amarga practicidad. ¿Con qué prueba concreta? Hart es demasiado inteligente para dejar huellas evidentes, y el doctor Padilla dirá que siguió protocolos estándar. Si hago acusaciones que no puedo probar definitivamente, Hart destruirá mi reputación y mi compañía antes de que pueda reunir más evidencia. Se puso de pie y comenzó a caminar por la pequeña sala de conferencias como un animal enjaulado, su mente ya trabajando en escenarios de guerra corporativa. Además, ¿quién va a creer que una directora ejecutiva de Fortune 500 fue salvada repetidamente por un conserje nocturno que aprendió medicina de su esposa fallecida? La historia suena a ficción. Sus palabras dolieron a Enrique, no porque intentaran herir, sino porque destacaban la brutal realidad de su situación. En el mundo de Amalia de salas de juntas y corredores de poder, su conocimiento no significaba nada sin las credenciales correctas, la educación adecuada, el estatus social aceptable. Tal vez por eso esta historia importa, dijo Enrique en voz baja, una idea comenzando a formarse en su mente. Tal vez el hecho de que no soy nadie especial es lo que hace esta narrativa poderosa. Un conserje de clase trabajadora con conocimiento médico heredado, salvando la vida de una directora ejecutiva, no una, sino 2 veces, mientras su médico privado costoso pasó por alto señales obvias. Los medios adorarían esta historia. Amalia dejó de caminar y lo miró con algo que podría ser esperanza mezclada con terror. ¿Qué está sugiriendo exactamente? Enrique tomó una respiración profunda,
sabiendo que lo que iba a proponer cambiaría sus vidas irrevocablemente. Hacemos pública la historia completa. Como un conserje vio síntomas que un médico certificado por la Junta no detectó. Como la medicina corporativa falló donde la observación humana básica triunfó. Si Hart ha estado planeando asumir el control tras tu muerte o incapacitación, que tu supervivencia se convierta en una sensación de noticias nacionales arruina completamente su cronograma. El plan era audaz en su simplicidad y aterrador en sus implicaciones. Enrique contaría su historia a los medios. El conserje nocturno cuya esposa fallecida le dio el conocimiento médico que salvó la vida de Amalia Torres 2 veces mientras su médico personal pasó por alto síntomas clásicos de derrame. El ángulo humano sería irresistible. David contra Goliat, héroe de clase trabajadora, el triunfo de la decencia humana sobre la indiferencia corporativa. Si Hart ha estado orquestando esta conspiración médica, explicó Enrique, el escrutinio público lo obligará a actuar. Tendrá que hacer algún movimiento para protegerse, y cuando lo haga, estaremos listos para documentarlo. Amalia estudió su rostro con una mezcla de admiración y horror. Estás hablando de destruir tu privacidad, Enrique. Tu vida tranquila, la seguridad de Oscar, tu capacidad de trabajar anónimamente. Estarías sacrificando todo. Enrique pensó en su hijo, en el mundo que quería dejarle, en la creencia fundamental de Raquel de que el conocimiento médico debía servir a la humanidad sin importar el estatus social. Algunas cosas valen el sacrificio. La historia estalló un martes por la mañana como una bomba en el panorama mediático corporativo. El Chicago Tribune la publicó en primera plana con un titular que capturó la imaginación pública. El conocimiento médico de un conserje nocturno salva la vida de una directora ejecutiva 2 veces. Para el mediodía, cada medio importante del país tenía variaciones de la historia, y el teléfono de Enrique no dejó de sonar desde las 6 de la mañana. Camionetas de noticias alineaban la calle fuera de su edificio en Pilsen, reporteros empujando micrófonos en su cara cada vez que intentaba salir. Oscar estaba seguro en la escuela, pero Enrique sabía que su vida tranquila había terminado para siempre. La llamada más importante vino de la agente Sara Martínez del FBI, que había estado investigando irregularidades financieras en Corporativo Estrella durante 8 meses como parte de una investigación más amplia sobre fraude en el cuidado de la salud. Señor Vargas, dijo, su voz cargada con la autoridad de la ley federal, hemos estado buscando exactamente el tipo de testimonio interno que usted puede proporcionar. ¿Está dispuesto a ayudarnos a construir un caso criminal contra las personas que pusieron en peligro la vida de la señora Torres? Enrique miró por la ventana al circo mediático en que se había convertido su vida y pensó en Amalia, en Oscar, en todas las personas que podrían salvarse si podían detener a Hart y su conspiración. Sí, dijo sin dudar, pero quiero garantías sobre la seguridad de Amalia. Ella es una víctima en esta situación, no una cómplice. La agente Martínez le aseguró que Amalia sería tratada como testigo, no como sospechosa. Y en horas, Enrique se encontró en un edificio federal en el centro, contando su historia a una sala llena de investigadores que colgaban de cada palabra. Su acento de clase trabajadora y su sinceridad evidente lo hacían un testigo convincente, y cuando describió observar los síntomas de Amalia con el conocimiento heredado de su esposa fallecida, varios agentes experimentados tuvieron que apartar la mirada. No salvé a Amalia Torres porque fuera una directora ejecutiva, les dijo Enrique. La salvé porque era un ser humano en crisis médica y yo tenía el conocimiento para ayudar. Eso es lo que Raquel hubiera querido que hiciera. La investigación del FBI avanzó con sorprendente rapidez una vez que tuvieron el testimonio de Enrique y los registros médicos de Amalia como evidencia. Hart había sido arrogante en su confianza, dejando un rastro digital que lo conectaba con el Dr. Padilla a través de cuentas offshore y compañías fantasma. El médico había estado recibiendo pagos regulares disfrazados como honorarios de consultoría, con estructuras de bonos ligadas a las métricas de salud en declive de Amalia. En 2 semanas, ambos hombres estaban bajo arresto federal, acusados de conspiración, fraude en el cuidado de la salud y tentativa de asesinato. La Junta Médica despojó inmediatamente a Padilla de su licencia, y los activos corporativos de Hart fueron congelados en espera del juicio. Enrique testificó ante un gran jurado federal, su dignidad tranquila y honestidad evidente haciéndolo un testigo excepcionalmente creíble. Los fiscales le dijeron después que su testimonio había sido la piedra angular de su caso, el elemento humano que hacía que los crímenes financieros abstractos se sintieran reales y urgentes. Hart fue sentenciado a 25 años en prisión federal, mientras que el Dr. Padilla recibió 15 años y la revocación permanente de su licencia médica.
La Junta de Corporativo Estrella sufrió una reestructuración completa con nuevas políticas que exigían supervisión médica independiente para todos los programas de salud ejecutiva. Amalia fue vindicada pública y profesionalmente. Su reputación no solo se restauró, sino que se fortaleció por su cooperación con los investigadores federales. Pero la victoria personal llegó con costos inesperados que ni Enrique ni Amalia habían anticipado completamente. La atención mediática había convertido a Enrique en una celebridad menor, algo que despreciaba, y también lo había hecho prácticamente inempleable en su profesión anterior. Los servicios de limpieza corporativa no querían contratar a alguien que sus clientes podrían reconocer de apariciones en televisión. Amalia intentó ofrecerle un puesto en el nuevo programa de bienestar de empleados de Estrella, pero Enrique declinó con suave firmeza. Aprecio la oferta más de lo que sabes, le dijo Enrique a Amalia en su oficina por última vez, rodeado de muebles costosos y premios corporativos que representaban su mundo. Pero creo que ambos entendemos que el circo mediático cambió todo entre nosotros. La expresión cuidadosamente controlada de Amalia se quebró ligeramente, revelando a la mujer vulnerable que había encontrado en la sala de conferencias meses atrás. ¿Tiene que cambiar todo?, preguntó en voz baja, y Enrique escuchó la soledad en su voz que ningún éxito profesional podía llenar. Miró alrededor de la oficina, las amplias ventanas con vista al lago Michigan, los símbolos de poder y logros que siempre separarían sus mundos. Creo que ya lo ha hecho, dijo suavemente. Pero eso no significa que lo que pasó entre nosotros estuvo mal. Probablemente fue lo más correcto que cualquiera de nosotros ha hecho en años. Amalia asintió lentamente, una comprensión fluyendo entre ellos como una corriente eléctrica. Se habían salvado mutuamente de maneras que trascendían la medicina. Pero algunos puentes estaban destinados a cruzarse solo una vez. Un año después, Enrique estaba en la sala principal soleada de su estudio de arteterapia, observando a Óscar ayudar a un sobreviviente anciano de derrame cerebral a sostener un pincel con confianza y paciencia. El estudio Segunda Visión ocupaba la planta baja de lo que antes era un edificio satélite de Corporativo Estrella, comprado con dinero de un contrato de libro y charlas tras el juicio. Amalia había reestructurado su compañía alrededor de la salud y el bienestar de los empleados, mudándose a una sede más pequeña al otro lado de la ciudad. Pero Enrique sabía que aún pasaba por su estudio cada viernes por la tarde. Había visto su familiar sedán negro desacelerar al pasar, su silueta tras las ventanas tintadas, aunque nunca se detenía ni reconocía su presencia. Óscar le había preguntado una vez por qué la señora bonita con flores ya no los visitaba, y Enrique había luchado por explicar conceptos de amor y pérdida que incluso los adultos encuentran difíciles de navegar. A veces las personas se quieren de formas que no encajan en categorías normales, le dijo finalmente a su hijo. Eso no hace que el cariño sea menos real o menos importante. Óscar aceptó esta explicación con la sabiduría que a veces tienen los niños que han aprendido temprano que la vida no siempre sigue patrones de cuentos. Hoy se sentía diferente, sin embargo. Mientras Enrique limpiaba pinceles en la pequeña cocina del estudio, notó que el auto de Amalia estuvo estacionado al otro lado de la calle más tiempo de lo usual. A través de las grandes ventanas, la vio salir y acercarse a la puerta principal, llevando algo envuelto en papel marrón. Dejó el paquete contra la puerta sin tocar y regresó a su auto. Enrique esperó varios minutos antes de recoger el paquete, desenvolviéndolo para revelar una pintura, amateur pero profundamente sentida, que mostraba a Enrique y Óscar trabajando juntos en el estudio. Pintaba desde la perspectiva de alguien observando a través de un cristal. En la parte trasera, con la cuidadosa letra de Amalia, solo había 3 palabras: lo que veo. Enrique estudió la pintura por mucho tiempo, reconociendo el amor y la pérdida en cada pincelada, la forma en que había capturado la luz cayendo sobre el rostro concentrado de Óscar. La atención gentil en la postura de Enrique mientras guiaba los esfuerzos artísticos de su hijo. El lunes siguiente, Enrique colocó su propia pintura junto a la puerta, una acuarela que mostraba a Óscar enseñando al sobreviviente anciano a pintar girasoles, capturando esperanza y sanación. El hermoso paso del conocimiento de una generación a la siguiente. La tituló simplemente, Lo que nos convertimos. Cuando llegó el viernes por la tarde, el auto de Amalia apareció puntualmente, y Enrique observó por la ventana mientras ella descubría su respuesta. Estudió la pintura por varios minutos antes de colocarla cuidadosamente en su auto junto a la suya. El patrón continuó a través de las estaciones cambiantes. Cada viernes, Amalia estacionaba al otro lado de la calle y observaba el estudio por exactamente 10 minutos antes de irse. A veces traía una pintura, a veces solo se sentaba en su auto, y ocasionalmente Enrique captaba su mirada a través de la ventana.
y se miraban a través de la distancia que se había convertido en su forma de mantenerse conectados sin cruzar límites que no podían deshacerse. Oscar se había acostumbrado a estas visitas de los viernes por la tarde, aceptándolas con la profunda sabiduría que a veces tienen los niños que han aprendido temprano que el amor se manifiesta en muchas formas. No necesita entrar, papá, le dijo a Enrique una tarde nevada de diciembre mientras veían el auto de Amalia desaparecer en la esquina. Solo necesita saber que seguimos aquí, que estamos bien. Enrique observó las huellas de Amalia en la nieve, ya comenzando a desvanecerse, y se maravilló de la comprensión intuitiva de su hijo de emociones adultas complejas. Mientras el invierno envolvía a Chicago con su familiar abrazo de viento frío y oscuridad temprana, Enrique encontró una paz inesperada en el ritmo de su vida transformada. Enseñar arteterapia a sobrevivientes de derrames cerebrales lo llenaba de un propósito que su trabajo anterior nunca había proporcionado. Ver a Oscar crecer como un niño de 9 años confiado que podía explicar la anatomía del cerebro a visitantes curiosos lo enorgullecía de formas que nunca imaginó. Aceptar la presencia silenciosa de Amalia los viernes por la tarde como una bendición que no requería explicación y resolución le daba una estabilidad emocional que nunca esperó encontrar de nuevo. Hubo momentos en que se preguntaba qué habría sido posible si hubieran sido personas diferentes del mismo mundo social, libres para amarse sin el peso de la atención mediática y las diferencias de clase. Pero esos momentos pasaban como nieve derritiéndose en un vidrio cálido, dejando algo más claro y duradero que la fantasía romántica. Algunas conexiones, Enrique había aprendido, trascendían la necesidad humana de definición o resolución convencional. Algunas relaciones estaban destinadas a existir en los espacios entre categorías tradicionales, expresando cuidado a través de la distancia en lugar de la proximidad, a través del respeto en lugar de la posesión. Lo que existía ahora entre Enrique Vargas y Amalia Torres no tenía nombre en ningún idioma, ni precedente cultural que explicara su cuidadosa coreografía de presencia y ausencia. De ver y ser visto sin necesidad de conversación o contacto físico. Pero cada viernes por la tarde, cuando el auto de Amalia aparecía al otro lado de la calle, y Enrique levantaba la vista de su caballete para encontrar sus ojos a través de la ventana del estudio. Ambos entendían que algunas distancias eran sagradas, conteniendo más amor genuino que el contacto físico podría alguna vez abarcar. En ese entendimiento mutuo, habían encontrado algo más raro que el romance, una conexión que honraba lo que habían compartido mientras respetaba lo que no podían tener. El estudio de arteterapia prosperó mientras se corría la voz sobre el enfoque único de Enrique para la rehabilitación de derrames. Su capacidad para combinar conocimiento médico con expresión creativa de formas que ayudaban a los pacientes a recuperar partes de sí mismos que pensaban perdidas para siempre. Profesionales médicos comenzaron a referirle pacientes. Las aseguradoras empezaron a cubrir sus sesiones, y Oscar creció rodeado de una comunidad de personas aprendiendo a sanar a través de la creatividad y la determinación. En los tranquilos viernes por la tarde, cuando el último paciente se había ido y padre e hijo limpiaban pinceles en un cómodo silencio, Enrique a veces captaba destellos de la reflexión de Amalia en las ventanas del estudio. No su presencia física, sino la influencia que había tenido en sus vidas. La forma en que su breve paso por su mundo había abierto puertas a posibilidades que ninguno había imaginado antes. No había palabras para lo que Enrique y Amalia se habían convertido el uno para el otro, ninguna categoría convencional que contuviera su danza continua de conexión y separación. Pero en el espacio entre lo que fue y lo que podría haber sido, habían creado algo hermoso y sostenible, un amor que no exigía consumación, un cariño que no requería posesión. Un vínculo que se fortalecía a través de la contención en lugar de la indulgencia. Cada viernes por la tarde, cuando sus ojos se encontraban a través de la distancia que separaba sus mundos, renovaban una promesa tácita de honrar lo que habían compartido. Mientras protegían lo que ambos habían aprendido a valorar más que sus propios deseos. Y en ese momento semanal de reconocimiento, encontraron una completitud que ninguno había esperado, pero que ambos habían ganado a través de la pérdida. El coraje y la sabiduría silenciosa que viene de entender verdaderamente lo que significa salvar la vida de alguien.